súper buenas noches. Como todos los jueves, en Diálogos con Alma, hoy tenemos a un gran invitado, alguien que me da mucho gusto que esté aquí, nada más y nada menos que Juan Jacobo Hernández. Juan Jacobo fue cofundador del Movimiento de Liberación Homosexual, ahora LGBTTIQ más y plus, del Movimiento en Lucha y un gran luchador contra el VIH-Sida y dirige actualmente el colectivo Sol. No sabes qué honor es que hayas aceptado, Juan Jacobo Hernández, esta entrevista. Dime, Juan, No, ¿cómo defines a es- Juan Jacobo Hernández? ¿Cómo me defino? La pregunta de los 64,000 pesos. Ah, Dicen que, dicen que elogio en propia boca es vituperio. Pero bueno, mira, yo originalmente soy profesor de idiomas, ¿sí? Estudié letras francesas ajá. y fui profesor en la Universidad Autónoma de México y en la UAM y en un montón de escuelas. De idiomas, de literatura, de teatro. Ajá. Y eh, a lo largo de mi vida como estudiante y como académico, Ajá. entré en contacto, en estudiante entré en contacto con los movimientos de izquierda en la facultad, sobre todo de filiación trotskista. Ahí conocí a Carlos Monsiváis, a Nancy Cárdenas y a un montón de gente que posteriormente ha sido muy, muy famosa, muy reconocida. Pero para mí ellos dos son puntales, digamos, en mi formación y en la construcción de lo que posteriormente se llamó Movimiento de Liberación Homosexual, así se titulaba en aquel entonces. Entonces, yo como chimolero, me gustaba mucho andar en el mitote. Participé como activista desde los 15 años, 16 años, cuando estábamos en la prepa, en prepa uno. Yo estaba en la prepa 3, que es la prepa uno de San Ildefonso, y hubo un aumento en los pasajes de los autobuses que pasó de 15 a 20 centavos. Entonces fue una tragedia económica para las familias. Entonces hubo muchos disturbios, se quemaron camiones, salíamos corriendo de la escuela a protestar en el Zócalo, llegaban los granaderos. Entonces ahí me enfrenté por primera vez como mitotero. Todavía no tenía yo ninguna idea así formal de la política o lo que sea, pero sí estaba yo como muy conmocionado por el impacto que estaba teniendo esos 5 centavos en el bolsillo de la gente. Posteriormente, en el 66, participé en el movimiento de huelga que hubo en la UNAM, cuando tumbaron al doctor Chávez, Ignacio Chávez, y luego en el 68 como militante de a pie. Nunca fui miembro de ningún comité ni de ninguna comisión, etcétera. Entonces ahí me forjé digamos, en esta militancia callejera, en esta militancia de confrontación. Este, um, Anteriormente en Estados Unidos había yo entrado en contacto con el movimiento hippie en 64, cuando estuve en San Francisco, que también fue otra influencia deslumbrante para mí, ¿no? Porque, bueno, era un movimiento que rompía con los estereotipos masculinos. Entonces era un movimiento de gran escándalo, porque, bueno, el uso de la droga, la marihuana, el LSD, liberó el color en los hombres, ¿no? Sí. Entonces fue cuando los hombres se dejaron el pelo largo, usaban collares, flores en el cabello. Entonces fue un shock en contra de, digamos, de la figura patriarcal del macho, ¿no? ¿Sí? Del Que solo macho. Y entonces, era negro, azul, blanco y ya, ¿verdad? y Café. fue de veras una cosa muy formativa para mí. Ok. Bueno, el movimiento con Nancy, que fue la que le dio la primera patada, tenía, por supuesto,
un tono izquierdista, ¿no? Sí, Entonces, desde ahí también reforcé mi convicción en que teníamos que luchar desde la izquierda, porque en la derecha nos íbamos a encontrar siempre con el conservadurismo, con la oposición, con el prejuicio, la persecución, la discriminación, etcétera. Que también pasa en la izquierda, ¿no? No la santifiquemos, ¿no? Pero ajá, que había más espacio de maniobra dentro de la izquierda que no podíamos tener en la derecha, ¿no? Definitivamente. Entonces, el movimiento de la rebelión, digamos, del Stonewall fue una inspiración a nivel mundial. de Hay Nueva que, York. hay que, de Nueva York, pero hay que considerar que antes de Stonewall fue, digamos, el alfiler que pinchó la bolsa de pus que había y la dejó salir, ¿no? Entonces, lo que no había, lo que no se reconoce es que en San Francisco, desde antes ya había habido movimientos abiertos de homosexuales que protestaban por la homofobia, por las agresiones, etcétera. Y hubo dos eventos en San Francisco que que anteceden a Stonewall, ¿no? Que fueron los disturbios en los astilleros de San Francisco, donde se hacen barcos, etcétera, que era un lugar de ligue para los homosexuales y donde Oh, había redadas continuas. Entonces estaban ya también hasta la madre y ujú. hubo un zafarrancho ahí, pero ese zafarrancho como que no trascendió nacionalmente, ¿sí? Hubo un enfrentamiento físico, golpes con la policía, pero el de Stonewall tuvo una resonancia que no tuvo el de San Francisco, ¿no? Pero de todos modos, digamos, Stonewall marca un hito en la historia. Hasta aquí llegamos en la tolerancia a tanta inmundicia policial, a tanta agresión, a tanta discriminación. Hasta aquí llegamos. Entonces, eso nos inspiró a nosotros, ¿no? Yo fui a Nueva York en diciembre de 69, yo tenía un amigo Sí. allá muy querido, me invitó y yo presencié la transformación del entorno homosexual al Ajá. entorno comunitario. O sea, cómo se generó una comunidad de lesbianas, homosexuales y travestis, ¿no? Que lograron tener un local hermosísimo, era un edificio muy viejo del siglo XIX, Wow. una estación de bomberos que estaba en desuso. Entonces, las dos organizaciones que había en Nueva York solicitaron que fuera dado en comodato, lo cual aceptaron. Entonces, compartían este lugar que era una maravilla, ¿no? Con montones de espacios, de talleres, de grupos de discusión, una cosa, pero de veras reveladora, ¿no? Wow. Y Y cuéntanos para las personas que no tienen muy clara la historia, ¿qué pasó en Stonewall? Así rapidísimo. en Stonewall lo que pasa es que había un control de la mafia judía y la mafia italiana de los bares homosexuales, sobre todo, ¿no? Entonces, en connivencia con la policía, dejaban entrar a los policías para que extorsionaran, para que hicieran redadas, etcétera, si no había el moche, ¿no? En aquel entonces. Sí. Y la policía cuando entraba a los bares intimidaba a la gente, les encajaba el palito con el que golpean aquí en el plexo solar, entonces la gente se desmayaba y eran cosas horrorosas las que los jalaban del cabello, los cacheteaban, hasta que ese día no estaban ya de humor, dijeron hasta aquí llegó. Entonces, cuando entraron los policías a molestar, se levantaron en armas, en botellas, digamos, a botellazos los agarraron, a golpes, los sacaron del bar. Entonces fue una rebelión de hartazgo, ¿no? De ya no podemos más, ya esto es imposible que sigamos tolerando esto. Y eso fue ejemplar, es lo más ejemplar de Stonewall, es esa decisión de decir hasta aquí llegó. Y esto fue, te digo, inspirador, ¿no? A todos. Y ese es el carácter que asumió el movimiento de liberación homosexual en México, en Ok. sus inicios, ¿no? Con diversas manifestaciones, o sea, unas más agresivas en el FAR, otras más conciliadoras, pero también bastante firmes
en Lambda, y Ujú. las también firmes con Oikabet, las lesbianas, ¿no? Entonces Sí, había como una variedad, perdón, de formatos que, que daban cuenta de la riqueza de la militancia, ¿sí? sí. No, no, en aquel momento era como, ay, las diferencias y los pleitos y los jalones de pelo con la lengua, pero en el fondo era precisamente una manifestación verdadera de la realidad que estábamos viviendo Sí, y qué del tipo de maravilla. personas, el tipo de personas que estábamos ya involucradas Ajá. en la reflexión sobre nuestra homosexualidad, nuestro lesbianismo, nuestro travestismo, ¿no? Sí. Entonces, Lambda, por ejemplo, empezó a trabajar muchísimo antes de que saliéramos a la calle. Nosotros empezamos a trabajar también desde mucho, pero la diferencia fue que nosotros nos visibilizamos antes. Fue fortuito. Pudo haber sido Lambda, pudo haber sido Icabet, pudo haber sido, pero fue fortuito que nos tocó a nosotros abrir la brecha, ¿no? Pero fue Claro. una brecha que abrimos para todos. O sea, entramos como a patadas a romper el tigre de papel del machismo y en esa puerta de entrada vinieron quienes ya estaban trabajando, ¿no? Y entonces ahí fue como con jalones y estirones y lo que tú si mandes con aprendizaje, a veces muy doloroso, logramos hacer que las causas de las minorías sexuales en México fueran reconocidas públicamente, fueran reconocidas por los medios, fueran reconocidas por el Estado, ¿no? Las Wow, policías, qué todo. Entonces, maravilloso. esto fue un aporte de todos, ¿no? De Ajá. todas, de quienes salimos con el cuerpo, todos salimos a desafiar el sistema, a pesar de las posibles agresiones, a pesar de los riesgos, ¿no? A pesar de que podíamos ser detenidos, maltratados, desaparecidos. Acuérdate que en esos años eran los años más cruentos de la guerra sucia, Así ¿no? es. De la Juan, guerra sucia. antes de que continúes, antes de la formación de estos grupos, ¿qué había antes? Antes Bueno, de eso. había desde el 71, ya había, digamos, este, como salones de discusión, ¿no? En donde se reunía la gente. No, el grupo que organizaba Nancy Cárdenas, Luis Prieto y Carlos Monsiváis no era el único. Ajá. Había otras personas que se agrupaban y con otra corriente de pensamiento, con otro punto de vista, también discutían la posibilidad de dar la cara, ¿no? Y Wow. eran más conservadores. El ejemplo más claro fue el grupo Buquet, ¿no? De Jorge Araujo, que paralelamente al FAR, perdón, al Frente de Liberación Homosexual, ellos ya estaban reuniéndose, ¿no? Porque Jorge iba mucho a Nueva York, entonces traía muchos documentos, muchas cosas importantes que discutían ellos y otros amigos. Entonces no fuimos los únicos, ¿no? Sí. Fuimos quizás los primeros que logramos hacer una discusión estructurada, orientada a la recuperación de la dignidad, a la necesidad del cambio de paradigmas, a la necesidad de enfrentar la homofobia, la discriminación, todo lo que está sucediendo, de denunciar la violencia, pero todo eso era interno, no salimos a la calle, Así es, porque no no había ni sucedió libros, ni artículos, ni nada. textos de sexualidad Había, en general y de en general, homosexualidad había cosas muy terribles. no, mira, yo que recuerde, no había realmente referentes en los que nosotros nos pudiéramos reflejar, ¿no? Había literatura general, entonces los primeros libros sobre la homosexualidad pues, empezaron a salir en los 70s, ¿no? Para nosotros en el FAR, uno de los libros fundamentales es el de Dennis Altman, ¿no? Homosexualidad, ¿no? Así se llama el libro, ¿no? Homosexuality, Liberation and Oppression.
Opresión y liberación, así se llama. Y Ujú. fue un libro de una Nancy lucidez Sattler. Ujú. adelantadísimo a nuestro tiempo, Wow, ok. adelantadísimo a nuestro tiempo. Estábamos, Cuando, sí, es- estábamos hablando de una época donde la homofobia era terrible, había las llamadas racias, estaba el DSM-4 que decía que era homosexualidad, o el 3 no me acuerdo. Estaba el CA 8 que también decía que era homosexualidad, era enfermedad. O sea, sí, estábamos viviendo, era una época con un montón de cargas psicológicas, sociales, bueno, de todo, ¿no? claro, y él con resultados violentos, ¿no? Muy, Tanto muy violento. emocionales como mentales como físicos, ¿no? Ujú. Era de veras terrible. Pero fíjate, en medio de toda esa represión, en medio de toda esa violencia, digamos, multifactorial, había el ánimo de los homosexuales de seguir siendo ellos, ellas, ¿no? Ujú. Este, no se cedió ante el miedo, ¿no? Y no se cedió ante el miedo, y lo descubrimos cuando la primera marcha. Bueno, miento, lo descubrimos cuando salimos la primera vez con las manifestaciones paralelas, donde surge el grito banquetera únete, donde ahí venían montones de homosexuales en las banquetas, acompañando al pequeño contingente del FAR en aquel momento y después al de la coordinadora en 2 de octubre. Pero si te Mm, acuerdas, es cierto. éramos bastantes más, pero el tumulto, o sea, el grueso de la gente estaba en las banquetas. No se atrevían todavía a bajar a la calle. Fíjate la importancia de dar ese paso, ¿no? Wow, sí, muy importante. No sé si te acuerdas la emoción que teníamos cuando entramos a Tlatelolco, pero que ya Claro, me veníamos acuerdo. con mucha gente atrás que se atrevieron a dar el paso y se Y, unieron a los contingentes. Fue y, maravilloso esto, y ¿no? el apoyo Entonces, del... esos son momentos para recordar Ah, sí. con mucho cariño, ¿no? Y el apoyo del movimiento feminista, y no hay que olvidar que el Partido Comunista hizo un espacio de una cuadra para que no se confundiera, ¿te ¿Te acuerdas? acuerdas? También sí. Se echaron para atrás al ver que estaban ahí los jotos y las lenchas enfrente de ellos, la perversión, ¿no? Del capitalismo, etcétera, ¿no? La degradación del capitalismo. Por fortuna, bueno, desapareció esa idea y la izquierda pues se sensibilizó y se cambió, vamos, ¿no? Cambió eso. Ahora, la prensa es otra cosa, Ah, cambió la sí. prensa. Quitamos el foco únicamente la humillación y la exhibición de las personas más vulnerables que eran las personas travestis, A ¿no? Que ver, caían en las garras de estos mercenarios, ¿no? Y también acabaron las redadas. Porque fíjate, explica, eran enredadas fíjate, para la gente. las redadas eran sábado, domingo, viernes, sábado y domingo en la noche. Pero fíjate, la importancia que tuvo que nosotros, todos los grupos de la coordinadora, Ujú, estuviéramos en Tlaxcuaque. En la época en cuando el negro Durazo, el sinvergüenza de la policía, jefe de la policía, estaba matando narcotraficantes colombianos y los estaba echando al río Tula, cuando era un asesino de marca diablo, ¿no? Y nos subimos a su oficina a exigirle que parara. Y no, qué temerarios éramos. Era de una temeridad impresionante la que tuvimos, ¿no? Yo me acuerdo que Jan y Max y yo y otros 4 o 5 estamos en las oficinas de este sinvergüenza y él con la sonrisota como de gato bodeguero, diciendo, bueno, para platicar me callan primero a esas locas, ¿no? Y dije, ni se callan las locas y nos va a tener que escuchar, ¿no? Total, que nos dijo, bueno, vayan con mi secretario. Ya fuimos con el secretario y finalmente acabaron las redadas.
Después de eso Las tardaron un gracias poco, pero acabaron. que eran, recogía la policía a la gente porque sí, ¿no? Y eran clandestinas y no eran legales. Sí, El acuso era de actos inmorales o atentado a la moral, algo así, ya no me acuerdo, pero extorsionaban mucho. si faltas a la moral. Y Faltas a la moral. lo ¿No? que hacían era, te sacaban el dinero, Ujú. si traías tu agenda, por Uf, desgracia, pues te la quitaban y ya te fregaste porque ya sabían dónde vivías. Entonces las extorsiones eran muy fuerte. horrorosas. Y en el Muy trabajo y fuertes, en la escuela y en todas, todo. y llamaban a todas partes, ¿no? Y a la gente le Era ponían una época, peluca y todo. era una época de terror muy, muy terrible, ¿no? Era en una época en la gente estaba aterrorizada, pero lo que yo rescato de todo esto es que a pesar del terror, a pesar de las amenazas, a pesar de la violencia, la gente salió a las calles. La primera marcha, jamás pensamos que íbamos a tener 500 personas. ¿Cuándo se nos iba a imaginar que en la primera marcha tuviéramos 500? Aunque nos mandaron por una ruta de closet, ¿te acuerdas? Sí, Este, por una calle, no en Reforma, sino no, por con el otro lado. pretexto de que había una manifestación enfrente de la embajada americana de Ujú. las luchas contra en Nicaragua y en El Salvador. Entonces no querían que pasáramos por ahí porque decían que nos estaban protegiendo para que no nos madrearan los de Centroamérica, que ni nos iban a madrear. Pero bueno, de todos modos, hicimos la marcha y la gran satisfacción fue la gran cantidad de gente. La gran cantidad. Ahí en las fotos que te mandé sale una, un momento en donde pasamos junto a los granaderos. Ahorita lo hacemos en un ratito. Sí, qué maravilla, Juan. Y sí fue un cambio fundamental, ¿no? Es salir a la calle. Definitivamente es una manifestación. Mira, la inspiración, como mencionabas hace rato, viene de dos movimientos. El movimiento de los negros, que asumen la negritud con Claro. orgullo, y de Ujú. las feministas, que son las formadoras de todos los movimientos sexopolíticos, ¿no? Claro. Desde Femenino. el siglo pasado, principios del siglo pasado, ¿no? Finales del 19, principios del 20. Entonces, ellas son las que sientan los cimientos, las bases para que nosotros podamos salir, ¿no? Ujú. Entonces, sin las feministas y sin el movimiento negro y sin los hippies, nosotros no sé qué hubiéramos hecho. Y sin el 68, ¿no? También. O sea, Claro. son elementos, son clave para la formación del movimiento, ¿no? Que Y tiene su fundamental. auge, su auge en el 83 y su declive en el 85, ¿no? Disensos internos, desgaste de la militancia, y sobre todo el SIDA, ¿no? Que el SIDA mató a mucha gente, entonces cambió totalmente la manera en que se organizaba el movimiento, ¿no? Porque ya se estaban muriendo, se nos murieron cientos de militantes, ¿no? Muchísimos. Fue Dime, devastador. dime una cosa, ¿cuáles eran las consignas políticas más importantes de esas marchas? Porque eran marchas políticas, ¿verdad? Eran marchas políticas y derechos iguales a lesbianas y homosexuales. Ujú. eh, no hay libertad política si no hay La libertad libertad sexual. sexual. Ajá. Socialismo sin sexismo, este, mi cuerpo es mío, soy homosexual y qué, Ujú. estamos en todas partes, lesbianas y homosexuales, estamos en todas partes, y aún infinidad de consignas que aún se siguen gritando, ¿no? Afortunadamente, Y ¿verdad? afortunadamente, sí. Y luego, desgraciadamente, aparece el VIH-Sida, ¿no? Así es, esto fue una tragedia que nos diezmó, sobre todo, bueno, a los homosexuales y a los travestis, ¿no? A las travestis, a las personas transgénero ahora, ¿no? Ujú. Entonces sí, y fue muy devastador porque además era una amenaza de muerte, con el diagnóstico te dan la sentencia de muerte. Y eso duró, fíjate, desde el 82, que Ujú. se identificó las primeras, hasta el 2000, no miento, hasta el 92,
no, bueno, duró como 15 años la inacción gubernamental. Desde el 82 hasta adelante, ¿no? Sí, 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 hasta los 2000, hasta finales de los 90, ¿no? Así, sí falleció muchísima gente, ¿no? Gente muy Muchísima, querida, muy amada, muy honrada. sobre todo porque no había ni cómo Ni atender a acércate, ni retrovirales, no había nada, nada. nada, nada. Entonces, por eso fue tan devastador, ¿no? Y fue tan terrorífico, porque tener VIH era estar condenado a muerte, ¿no? Ujú. Y lo vivimos con nuestros amigos, nuestros amantes, nuestros novios, Sí. que empezaron a morir junto en nuestros brazos, ¿no? Que Ujú. fíjate, todas estas cosas que relato, este, no son vivencias de nuestras nuevas generaciones. No, Las ven muy lejanas, a pesar de que hay burbujas, digamos, de liberación, de libertad, de poder de decisión, pero son burbujas, incluso en la gran Ciudad de México, ¿no? Son burbujas porque te sales de los lugares seguros y te vas, por ejemplo, a Milpalta y atrévete a agarrarte de la mano con el novio, aquí en la Ciudad de México, ¿no? sí, Vete a algunas colonias en Azcapotzalco o en la Miguel Hidalgo, atrévete, ¿no? A menos de que seas travesti bailadora en los Tibiris, que son muy aceptadas. Fíjate la contradicción. los tigres, Son aceptadas, son muy aceptadas las chicas transgénero, son muy atractivas, son muy deseadas, pero los homosexuales no, los masculinos. La apariencia, esa es una agresión al machismo de estos desgraciados. Entonces, hay una ambivalencia ahí muy rara. Y cállate de la boca en los estados, ¿no? A pesar de que también ha habido muchos avances en muchas ciudades y en muchos municipios, en donde hay pequeñas marchas que son organizadas, fíjate más, son organizadas por clubes de travestis, por los que hacen las fiestas de Miss Gay o las fiestas de la reina del carnaval, etcétera. Son figuras públicas que se desdeña mucho el poder de atracción y de convocatoria que tienen, ¿no? Son, son organizadoras de las marchas. En Pénjamo, ¿quién, que tú te ibas a imaginar que en Pénjamo, Guanajuato, las chicas que están organizadas en el trabajo sexual y en la farándula son las que salen a la marcha y gritan las consignas que de su ronco pecho sale, ¿no? qué valiente. Entonces, hay toda una variedad riquísima, tanto de manifestaciones, de expresiones, de orgullo, de dignidad y de violencia. Ujú. Sí, porque Sometidas a cuando la violencia. hablamos del VIH todavía no existía CONASIDA ni SENSIDA, que llegó después, y se empezaron a formar por las necesidades mundiales y nacionales, ¿no? Sí, sí, además, fíjate, bueno, ellos también estaban impotentes, ¿no? ¿Qué podían hacer? Nada, Nada. ¿no? Nada. Y entonces en algún momento, bueno, tanta frustración, tanta muerte, tanto dolor, pues nos hizo enfrentarnos muchas veces con la gente del CONACYDA en aquel momento, ¿no? Ujú. Este, pero reflexionamos en retrospectiva, no tenían nada. ¿Qué podían hacer? Nada. Nada. Entonces, hay que también entender, ya Sí, a toro pasado, que también eso fue muy importante, ¿no? Porque posteriormente cambió la relación. O sea, ya hubo una integración mayor de las organizaciones que habían sido organizaciones de liberación homosexual y que se transformaron, incluso nosotros, el colectivo Sol, se transformaron en organizaciones de lucha contra el SIDA sin abandonar los temas LGBT. así es. Pero fíjate, en ese espacio que se abre, se empieza a generar unas nuevas generaciones y nuevas organizaciones de personas homosexuales, sobre todo de hombres homosexuales, que, que no tenían
el menor vínculo con lo que sucedió en los años 80. El menor vínculo, la menor idea, el menor interés. Entonces, para ellos el momento en que ellos salieron a la calle es el momento en que surge el movimiento, ¿no? Y surge con las características despolitizadas, comercialistas, que poco a poco van abriéndose y ocupando los espacios que ocupaban los grupos militantes. Entonces, los grupos de la militancia seguían presentes en la marcha, ¿no? Pero ya eran la minoría y ya no eran visibles, ya no traíamos los tráileres con música que atraía a la gente. Ya se cambió el paradigma, se Así es. cambió y tardamos mucho tiempo en entenderlo, ¿sí? Y ese tiempo que tardamos en entenderlo, toda la masa crítica de homosexuales, lesbianas y personas transgénero que estamos interesadas en esto, pues ya nos habían comido el mandado, literalmente, ¿sí? Porque quedamos relegados, ¿no? Bueno, relegados aparentemente, porque nosotros seguimos, ¿no? Hay una tosudez militante que no deja que se olvide lo que pasó, ¿no? Claro, Y eso, pero eso es muy había bueno. grandes bares que sacaban camiones, anunciaban el bar, la fiesta, marcas, etcétera, etcétera, ¿no? Cambió. Se... También totalmente. Y fíjate que a mí no me disgusta que haya habido el, Ujú, el, este, la, esta celebración del gozo, ¿no? Del claro, cuerpo, de la belleza, de la diversión, de la música, del sexo, ¿no? Era parte de nuestras demandas, ¿no? Que la gente fuera libre, que pudiera expresarse, pero ahí se quedó, se despolitizó, se perdió la conciencia de clase. Se ujú, perdió la solidaridad entre las poblaciones. Se perdió la oportunidad de formar cuadros medios con mejor inteligencia, con ujú. mejor manera de elegir lo que correspondía, lo que respondía más a las necesidades de las poblaciones, ¿no? Entonces, las necesidades de las poblaciones no son el antro, ni el consumismo, ni la peda, ni el cuarto oscuro. Esas son cosas que están por ahí y que van a seguir y que pueden seguir, pero se perdió todo lo que es esto. Yo insisto en la cuestión de la lucha de clases y de la conciencia de clases. México es un país con 60 millones de pobres reconocidos oficialmente. Terrible. 60, 60 millones de pobres. Tú imagínate cuántos LGBTs pobres, miserables en la miseria económica hay Ujú. en México. ¿Quiénes de nosotros nos estamos preocupando por hacer algo, por visibilizar esos estados? Casi nadie, casi nadie. Tenemos, por ejemplo, que el movimiento más pujante actualmente es el movimiento transgénero, porque esas personas no han abandonado a sus bases, no han abandonado sus orígenes. Las demandas surgen de las necesidades sentidas e identificadas por las lideresas en sus poblaciones. Entonces, por eso son tan eficaces en sus movilizaciones. Por eso tú ves las fotografías de las movilizaciones transgénero y son de una belleza y de una fuerza que te remite a los finales de los 70s. Te remite eso, ¿sí? Y ellas mantienen una línea constante desde antes del movimiento hasta ahora, ¿sí? O sea, son realmente ejemplares. Claro, hay sus ejemplares nefastos, como en todo, pero en general son las que están dando la cara por todos, están dando el cuerpo, ¿no? Y algunos grupos pequeños, muy, muy fuertes, que hacen trabajo en VIH, por ejemplo, el de Vive Libre de Alain Pinzón, que son, ofenden socialmente, y qué bueno, de eso se trata.
de ofender Sí. socialmente, de irritar a la mediocridad y al conservadurismo de los propios homosexuales que lo critican, y etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces sí hay, hay, hay una gran riqueza ahí todavía viva, en medio de toda esta mediocridad. Y además, bueno, lo que hay, yo no puedo decir, como te decía hace un ratito, que no se haga nada, se está haciendo mucho, pero las militancias han sido cooptadas por los partidos políticos. Ujú. Entonces, y no todos los partidos políticos realmente son honestos, ¿no? No son partidos que tengan en mente el bienestar de las poblaciones LGBT, sino nada más que a ver qué votos nos atraen, ¿no? Así ¿No? es, así Muy es. muy oportunistas, ¿no? Con excepciones muy claras, ¿no? Hay gente muy clara. Toño Medina para mí es una gente tan respetable en este sentido, porque es muy congruente con los principios del movimiento, ¿no? Y Ujú. con la lucha de clases y con todo esto, ¿no? Entonces, pero sí, toda esta eh, nueva generación de profesionistas, porque son muchos, son muy profesionistas, son abogados, son litigantes, son ciencia política, etcétera, están haciendo mucha labor con los diputados, con los senadores, con los cabildos, ¿no? Con los gobernadores, pero ahí se quedan muchas cosas. Se logra arrancar algunas cosas, pero ahí se quedan, se han desvinculado de la base, Así es. totalmente. Yo quiero que me demuestren que están con los homosexuales pobres, las lesbianas pobres, las transgénero pobres, que me lo demuestren. En el discurso lo tienen, pero en la práctica ni se paran ahí. No, no, ni se conocen, ¿no? Es Solo muy todas las interesante lo que mujeres estás transgénero, diciendo. ¿eh? Todas las transgénero son las que están ahí, o los más jodidos son los que están ahí. Ok. Pero qué bueno que haya todavía eso, porque eso implica que podemos volver a reinfectar a esas poblaciones con nuevas ideas, con maneras diferentes de hacer su militancia, ¿no? Sería grandioso. Porque, bueno, cuando surge el VIH-Sida, lo único que había era intentar el uso del condón, ¿no? Como protección. Era lo único, al principio. Y se murieron cantidad de personas. Cada día, cada semana tachabas de la agenda nombres, ¿no? Era muy doloroso. Y luego, bueno, ¿qué te llevó a ti a hacer el FAR? Mira, el FAR es el resultado de varios años de trabajo. Cuando se termina el Frente de Liberación Homosexual, quedamos un poco a la deriva, Que era pero Nancy Cárdenas y ¿quiénes y estaban? Con Luis Prieto y Nancy Cárdenas y Y hubo Monsiváis. una ruptura, y bueno, salimos del frente, lo mantuvimos todavía como año y medio, pero ya dio de sí. Era muy difícil. Estábamos en el aprendizaje de la Era sexopolítica. un estudio, ¿no? Era un grupo de estudio, más que nada de reflexión. Era exactamente de estudio y de terapia personal, ¿no? Ok. Que fue bueno porque esto te ayuda. El cambio lo dimos con Antonio Cue, a partir de los ¿Es ejercicios de la Sexpol? preparación de Sexpol, Ok. exactamente. El Sí, doctor sí, sí, Cuello ya falleció, desgraciadamente. sí, sí, ya murió Antonio. Entonces, Ujú. pero él sentó las bases para el nuevo, digamos, la nueva cepa de militantes. Trabajamos el cuerpo, nosotros con Antonio Cue y otras personas más intelectualmente, más con otras maneras, pero también se trabajaron mucho, este, eh, y logramos entonces sentirnos más fortalecidos para poder enfrentar todo lo que estábamos viviendo y lo que estábamos viendo en la cotidianidad, ¿no? Entonces fue como salimos, nosotros nos fundamos como FAR en abril de 78. Ok. Salimos a la ¿Y luz quiénes lo pública, fundaron? ¿Tú y quién más? Fernando Esquivel, Ignacio Álvarez, Carlos Toimil, este, había Antonio Salazar,
Oh, sí, que Teresa tiene Inchaustegui. libros maravillosos de VIH, de Antonio Salazar, fotografías majestuosas de Jesús, etcétera, ¿no? Sí. Y Entonces, luego llegó Teresa había, Inchausti. había muchísimo, Jorge Mondragón, Fausto Nava, Ujú, bueno, una cantidad enorme, Valverde, ujú, había una cantidad enorme de gente, la Mema, Ortega, que estuvo primero en Lambda y luego se fue con FAR, la Vicky Ontañón, que también estuvo en Lambda y luego se fue al FAR, la Pepa Covarrubias, que entraba y salía a los grupos, ¿no? Pero era un grupo bastante nutrido de gente que habíamos recibido, digamos, el beneficio de los tratamientos de las terapias de Antonio. Y en el 78 salimos a la calle el 26 de julio del 78 por un desencuentro que tuvimos con Monsiváis, dado una crítica que hicimos a nuestra gloria nacional, Roberto Cobo, que, bueno, le hicieron una entrevista, pobre, y soltó una sarta de tonterías homofóbicas y que le respondimos terriblemente y entonces Monsiváis nos regañó y cuando nos regañó le dijimos, bueno, pues ¿qué vamos a hacer ante el regaño de Monsiváis? Y dice Fernando Esquivel, mañana marchamos. Y yo, ¿cómo? Mañana marchamos. Y ahí nos atrevimos y fuimos 10 los que salimos, Hugo Patiño, eh, este, Paco Saucedo, un montón de gente, un montón de gente. Nos pusimos a hacer nuestra mantis, las hermanas Esquivel, ¿no? Dos hermanas que eran tremendamente solidarias, el hermano de Carlos Toimil, bueno, fue un montón de gente que wow, nos atrevimos a salir. ok. ¿Por qué esa fecha? Nada más, por eso Porque fue después de la película eh, que hizo estas entrevistas este actor. No, mira, la fecha del 26 de julio, nosotros íbamos a ir de todos modos a la marcha individualmente. Yo iba a ir con la UAM a la marcha porque se conmemoraba el 10º aniversario del 68 y Pues, el aniversario X de la Revolución Cubana. Y ya. la marcha era para exigir la liberación de los presos políticos. Ujú. Entonces, por eso fue, pero no pensábamos salir como FARC. Íbamos a ir cada quien por su lado a nuestros contingentes. Y pues dio la oportunidad de que saliéramos como FAR. Perfecto, maravilloso, sí. Wow, es historia, ¿no? Es una historia muy importante de narrar, ¿no? ¿Y cómo fueron recibidos en esa marcha? Fíjate que pensábamos que íbamos a ser agredidos, teníamos un poco de miedo, pero dijimos, ni modo, vamos a arrostrarlo, ¿no? Vamos a enfrentar. Y cuando nos pusimos en el contingente de los partidos políticos, precisamente enfrente del comunista, que después se hicieron para atrás, los trotskistas nos dijeron, vénganse para adelante, con el colmillazo que tenían, porque ellos sabían que la prensa iba a caer como moscas en la miel a fotografiarnos. ¿Y qué Claro, salía detrás de nosotros? La manta del PRT. muy bien. Entonces, ahí fue cuando salimos y la gente, bueno, se acercaba a la gente, cundió rápidamente por voz, por todos lados, y que empieza a llegar la gente. Y primero se burlaban, se reían, ja, 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 las carcajadas. Había otros que estaban así azorados y un montón de gente que nos empezó a aplaudir. Ahí Sí, parados, parados, ¿eh? Cuando empezamos a caminar, empezamos a oír aplausos, aplausos. Y llegando ahí a donde estaba antes el monumento a Simón Bolívar, Marta Lamas y unas feministas y unas chicas lesbianas estaban sentadas esperando a ver dónde se podían corporal. incorporar. Estaban como esperando dónde unirse a Esperando esta marcha. y se metieron con un gusto y también nosotros, ¿no? Porque dijimos, bueno, pues ya. Entonces el contingente que éramos 10, acabamos como 30.
Wow. en el hemiciclo. Y te digo, fue cuando nos dimos cuenta de cómo venían marchando a nuestro lado montones de gente, conocidos, ¿eh? Incluso Luis González de Alba se nos acercó, Mm. unos 20, y dijo, no, pero nos aplaudió y fue caminando con nosotros, pero del lado de la banqueta, un rato, Sí. sí, Y que él estuvo en el movimiento de 68 y tiene su libro, ¿no? claro, claro, sí. Ajá. Ok, pues bien interesante todo. ¿Y luego qué pasó? ¿Cuántas marchas más? Cuéntanos un Ah, poquito. bueno, después fue cuando nos conocimos, ya estaban ustedes trabajando. Ujú. Nos conocimos, yo me acuerdo, en el Talks del Diana, creo que ahí, o en el VIPS del Diana, no me acuerdo. Ahí fue donde tuvimos nuestra primera reunión, ¿no? Y Ujú, luego con Jan. Entonces ahí ujú, fue donde empezamos a ver cómo iríamos a trabajar y surgió la idea, de Lambda surgió la idea precisamente de que teníamos que formar una coordinadora, ujú, grupos para poder trabajar juntos. Nos costó mucho trabajo trabajar juntos, porque, pues mira, estábamos abriendo brecha, la verdad. Estábamos abriendo brecha, traíamos muchos vicios, cada uno por su lado. Este, eh, Había una competitividad, digamos, natural, ¿no? Que no era nada natural, pero había una competitividad ahí que impedía muchas veces hacer las cosas conjuntamente. Pero a pesar de todos los escollos, a pesar de todos los desencuentros, a pesar de todo, avanzamos, abrimos brecha. qué maravilla. Los tres grupos y los militantes de los tres grupos nos convertimos en educadores de bugas. Enfrentamos a la gente en los sindicatos y en las fábricas. Acuérdate que nos gritoneaban en las Ujú. escuelas, ¿cómo nos iba? ¿No? Haciendo educación feminista, educación de la Sexual, diversidad. educación de todo eso. Ajá. Pero fue una experiencia también formativa, increíble para todos Súper, sí. nosotros, para todas las personas que participamos. Fue muy formativo, ¿no? O sea, en la balanza había desventajas, pero había muchísimas más ventajas. Y sobre todo porque ocupábamos espacios en la prensa de manera que no se habían ocupado antes. Todos los grupos, ¿eh? Todos los grupos. Y las personas, en cualquier oportunidad que teníamos, dábamos entrevistas, nos entrevistaban a ustedes, las entrevistaron un montón de veces, le hicieron reportajes, a nosotros igual, a Oikabet. Eso fue muy bueno porque nos ayudó a difundir. Nosotros no teníamos armas para la difusión, no había internet, teníamos que No, depender ajá, de la prensa, sí. teníamos que depender de la prensa para llegar a la gente, ¿no? No Y había fíjate, una de las, internet ni celulares, Juan Jacobo, al nada, principio, calla. nada. Fíjate que una de las cosas que también, bueno, hemos descubierto a lo largo de los años es la diferencia que había en el tratamiento del movimiento, de las movilizaciones, de las dos revistas principales que acogían todo los temas travesti y homosexuales, que eran Alarma y Alerta. No, sí. Alarma, Alarma era soez, era vulgar, era homofóbica, horrorosa. La otra era homofóbica también, pero fíjate que reflejaban, si tú lees los reportajes de Alerta, te vas a asombrar de la simpatía con que reseñaban las marchas y las movilizaciones. Es increíble, increíble. Wow. Y ves puedes recorrer hemerográficamente cómo ovaciones, cómo la prensa, cómo el Universal Gráfico, cómo Alarma y Alerta y Impacto y Magazine de Policía cubrían las marchas. Wow. Alerta, alerta, de veras, hay que regresar a alerta para ver Ok. cómo, porque además tenía también, y esto nos permitió llegar, los artículos de alerta, nos permitieron llegar a los sectores más pobres de homosexuales, porque era la revista que compraban los más pobres, Así las es. travestis más pobres, ¿no? Compraban Alarma y Alerta, pero más Alerta, porque pues se reflejaban más
en el formato de la revista, ¿no? Entonces Ujú. fue bien interesante esa, a ver, ya falta una investigación hecha y derecha, ¿no? Del discurso, Wow. del discurso en alerta. Muchos se van y incluso hicieron ¿cómo se llama? Una publicación sobre la iconografía de alarma. Sí, Pero muy deberías de ver, interesante. fíjate, Alerta tiene testimonios gráficos de golpizas, Mm, cortes de pelo, cuando las rapaban en la cárcel, ujú. de humillaciones que no tiene alarma. Alarma solo cuando estabas muerta y Exacto. estaba hecha a pedazos. Mató la violóla y se horrible. Ajá, hecho pedazos, ¿no? Alerta No, documentó la la represión. represión, la documentó. Y Wow. fíjate, Alerta me inspiró a mí para El lado oscuro de la luna. Mm. Una portada de Alerta me inspiró y yo escribí el panfleto ese de teatro que se llamó El lado oscuro de la luna. No, Que pues me fue una obra de teatro muy buena, porque has hecho teatro, inspiró. hay publicaciones y tienen Sí, el archivo más importante, yo creo, de todo lo que salió en la prensa, revistas, bueno. sí, pues ahí andamos. Tenemos un montón de cosas ahí que habría que seguir compartiendo. Otro día, si quieres, platicamos de los archivos, porque eso Sí, tiene su lugar especial, ¿no? De exacto. las creaciones, no solo de las cosas que yo hice, sino toda esa corriente de teatro, Tito Vasconcelos, con José Antonio Alcaraz, con toda esta gente Desde Nancy Cárdenas, todos de Nancy ellos. Cárdenas, claro, claro, o Y sea, si hay unos de música, Mario, Humberto Federico Álvarez, Ibarra, Federico Humberto, Ibarra también, sí, ujú, Humberto Ibarra. luego si quieres hacemos otra Sí, conversación genial, genial. sobre estas producciones que recogieron ese espíritu militante, ese espíritu de lucha, ese espíritu de recuperar la dignidad de las poblaciones LGBTI, ¿no? Sí. Y que, bueno, sentaron bases para mucha gente, ¿no? Hay que Entonces, verla. Ujú. no envejecen esas cosas, no No, envejecen, es ¿no? historia. Y hay que allegárselas a las nuevas generaciones, para que las nuevas generaciones también vean de dónde salieron las cosas que hay ahora, ¿no? ¿Cómo se hacía de gente el FAR? Eh, Se nos unían sobre todo en las marchas, Ok, en las manifestaciones, y luego pues repartíamos, andábamos, como siempre andábamos de chimoleros repartiendo volantes, así se acercaba mucha gente. Mucha gente. Llegamos a tener como 400 o 500 adherentes, ¿sí? Que ok. eran los que daban el grueso de las marchas cuando íbamos nosotros, ¿no? Mucha gente, mucha gente. Y claro, nosotros teníamos un atractivo más especial para la gente más pobre, más desprotegida, más vituperada, más discriminada entre nosotros mismos, ¿no? Así Entonces es. sí había ese complemento, ¿sí? Que no quedaran fuera de la lucha. ¿Y qué Sí. publicaciones tienen el FAR, el colectivo? Y tú acabas de sacar algo importante. Mira, se empezaron a hacer las publicaciones con tema homosexual desde los finales de los años 70, principios de los 80. Nosotros publicamos dos periódicos, en Nuestro Cuerpo y una revista que nada más quedó en número uno, que era Política Sexual. Lambda publicó una serie muy importante de revistas que se llamó Nuevo Ambiente, ¿no? Ujú. Y eran las dos más importantes, ¿no? Publicaciones. Posteriormente, bueno, en el ramo de las publicaciones, hasta el 80, 85, surge Macho Tips y nosotros en el 92 con Del Otro Lado y Soñar Fantasmas. Ok, y que son ¿Sí? muy importantes, ¿verdad? Todavía y están en nuestra página web de acceso gratuito toda ¿Cuál la es tu colección. página web para que anotarlo aquí en el chat? Es www.colectivosol.org. Así de sencillo es.
¿sí? Colectivo Sol. .org. Y la gente que quiera comunicarse contigo. Por ahí tenemos un Facebook que es Colectivo Sol, Ujú, y también está mi Facebook personal, que es Juan Jacobo Hernández, y tengo otro que es Juan Jacobo Hernández Chávez. ujú. Ahí pueden comunicarse con nosotros, ¿sí? Perfecto, perfecto, para que quien quiera conectarse contigo o con el colectivo lo pueda hacer, ¿no? Con todo gusto, sí, estamos bien. Es maravilloso. ¿Te parece si vemos un PowerPoint de fotos que nos hiciste llegar? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Algo Sí. más que quieras comentar? Por ejemplo, ¿qué le podemos decir a los jóvenes? ¿Qué podemos decirle a los jóvenes, Juan? Bueno, los jóvenes están ahorita con las pilas bien puestas, ¿no? O sea, poco podríamos decirles. Yo les podría decir que se acerquen cada vez más, cada vez que puedan, a la historia del movimiento. O Sí, sea, ¿verdad? una población sin historia es una población sin raíces, una población que no va a prosperar. Tenemos que conocer nuestras raíces, así como nosotros reconocimos nuestras raíces antes, Así es. ¿sí? Ajá. Así ahora los jóvenes, la exhortación es, sean curiosos, más curiosos, digamos, ¿no? Son curiosos de suyo, pero sean más curiosos, chequen, googleen historia del movimiento, googleen marchas, googleen, porque ahí lo pueden hacer y desde la tranquilidad de sus casas, ¿no? Así es. Vean, comuníquense, compartan, ¿no? Lo, Muy lo bien. que, lo que se hizo y de dónde venimos. Sí, porque hoy en día muchos grupos creen que hicieron el movimiento, pero no, 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 no. Aquí estás tú, testigo del primer movimiento que hubo. Pues vamos a conversar tus fotos, Juan Jacobo Anda, Hernández. pues, ok. Gracias por haber aceptado esta invitación con Diálogos con Alma hoy, todos los jueves a las 8 de la noche. Con gusto, ya sabes, a tus Gracias, órdenes. Juan. A ver. Bueno, esta es la primera marcha, es la primera pinta, gay, o sea, para Mes del Orgullo Gay, ¿sí? Esta es la primera pinta. En el poste está recargado Fernando Esquivel y yo estoy Mm, escribiendo ahí, tú ¿sí? eres el que está Apenas ahí. se nota así. Sí. ¿Y nunca te pescó a ti la racia? Fíjate que yo tuve la fortuna de que jamás me tocó la policía. A mis amigos, a Fernando le dieron unas tranquisas, a Carlos Toimil, a gente de Lambda, o sea, un montón de gente Sí, la detuvieron y la maltrataron, pero a mí nunca, fíjate, que tuve esa suerte. qué Y bueno, era Juan. yo tan vociferante y tan, tan osado. Mm. Sí, aquí sigue Perla, gracias. Bueno, esta es de la primera marcha. Esta es una de las mantas que llevábamos. A la extrema derecha, izquierda está la Vicky. Luego, Ujú. del otro lado está, a la extrema derecha está Alejandro Neira, en medio está la torera, tapándole la cara está con donde dice represión policial, que está Miss Alex, y un Mm, montón de gente, un montón de gente. Y ves la variedad de personajes que participaban en las marchas. toda la Y esta foto, diversidad. Ujú. esta foto es una foto extraordinaria de Adolfo Fotógrafo, el hermano de Adolfo de Cristeto. Ah, Sí, Armando Cristeto, sí. gracias, Juan. Bueno, aquí viene, ahí te digo, ahí está cuando íbamos pasando junto a los granaderos Los granaderos, sí. en la calle de Lerma, sí, Mm. sí, que se asomaban de los edificios a aplaudirnos y a gritarnos cosas también groserías y todo, pero los albañiles ahí no se bajaron los pantalones y nos enseñaron las nalgas. Muy chistoso todo el recorrido. Y en la otra está la Mema, Mi ¿no? mamá, Ahí queda también todo un ícono de las marchas, todo todo, un ícono, sí, sí, con su perra. sí. Ujú. Bueno, esta es otra de las marchas, ahí está la manta del FAR, Mario está a la extrema derecha deteniendo la manta, y atrás está el PRT, Ujú. ajá, y la manta del PRT atrás, ¿sí? Que siempre nos apoyaron. Ujú. Bueno, aquí estábamos haciendo una manta para la marcha del 83, Viva la diferencia sexual.
era de cuando se disolvió el FAR, Ujú. se generó una red que se llamaba la Red Loca, Red de Lesbianas Homosexuales y Colectivos Autónomos. Red Loca. Y éramos muy escandalosos ahí. Bueno, aquí están otras figuras. En la foto de color está Julian House, que es un militante histórico de la Gran Bretaña y que vino aquí a acompañarnos siempre. Y ahí vamos nuevamente, ¿sí? Ujú. Este, con las grandes, eran unas mantas gigantescas las que portábamos, ¿no? Mira nada más las mantototas que había. Atrás venía el Farnesa, ¿no? Por la liberación del Flacer, ahí venía una, una pancarta. Sí. Ujú. No, no, el que trae el palo aquí grande es Fernando Esquivel. Chaparrito, Ujú. mira nada más el mantorronón Que que pesan un montón, llevábamos. que se los lleva el viento. Sí. Wow. Ok. Bueno, las lesbianas socialistas que estaban siempre muy combativas y presentes, ¿no? Ajá. Con Jan como su lideresa máxima. Ya, ya. Fíjate que estuve buscando fotos de Lambda y no lo logré encontrar, pero Lambda también tenía unas mantas bellísimas. Vamos a buscarlas y luego rehacemos el PowerPoint para que pueda ser más inclusivo, ¿no? ¿No? Y Está que bien. refleje las realidades de aquel momento, ¿no? Sí, gracias. La que sigue, sí. En los Homosexuales. universitarios, o sea, De fíjate la cómo UNAM, empezó ¿no? Universitarios. en las marchas empezaron a mostrarse y a salir del closet montones de organizaciones o de grupos, simplemente grupos de simpatía entre ellos, ¿no? Ajá. Otra también la gente que nos acompañaba, es del 83. Wow, qué memoria. Mira, lesbianas comunistas, ahí van. Ahí está ya con su falda larga, ya se Ahí hizo está, ya con su a la banda larga. izquierda. Sí, Ok. inconfundible. Ahí está Héctor León, como mimo, pintado como mimo. Me acuerdo que llevaba un brasier con unos globos llenos de pintura rosa. Y enfrente de la embajada americana, se quemó una bandera americana y se pinchó los globos y chorreó con pintura rosa el piso. Fue una performance muy bonita ahí. Muy creativos, ¿verdad? Siempre. Mira, ahí va otro que era Cuilotzin, otro de los colectivos que Mm, se generaron también a partir del movimiento. Hubo muchos grupos que surgieron después, no todos éramos FAR ni Lambda. qué interesante, sí. Qué importante. Ok. Monsiváis. Ahí está Jan de Gitadora y Monsiváis también dirigiendo unas palabras en una manifestación sobre el SIDA, ¿no? Pero Ujú. él siempre dio la cara por nosotros, siempre, 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 siempre. Siempre, 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 eso sí es cierto. Y Jean María. Después, aunque estaba en el closet, no importa, pero él siempre, siempre dio la cara. Así es. Ujú. Mira, nada más viva la diferencia sexual, la grandota mantota, ahí con la Vicky a la izquierda y el otro chico, René creo que se llamaba. Ok. Sí. Hemiciclo está de los niños héroes. Estábamos en los niños héroes. De ahí Salían. salían, ajá, Ujú. de ahí salían las marchas, sí. La calzada de los leones. Ujú. Ok, pues Ay, el próximo jueves 10 ándale. de febrero nos va a acompañar María Luisa Leder, que es una Ajá. sexóloga muy importante de Argentina. Vamos a ¿Qué tal? tenerla a las 8 de la noche, hora nuestra, y 3 horas más hora de ella, pero acordó que así estaba bien. Pues Juan Jacobo, es un honor tenerte. Hay tanto que decir que tenemos que hacer segunda parte. Sí, tenemos que Este, hacer segunda parte. y, y bueno, te toca una ave del Ay, paraíso que te tengo que dar algún día en persona. perfecto, muchas gracias, gracias, gracias. Flores, y es un homenaje a tu persona, es un homenaje a tu trabajo, a la visión
política tan importante que has tenido y tuviste desde el inicio. Y la valentía, o sea, no se puede, no hay palabras para darle las gracias a Juan Jacobo Hernández por todo lo que hizo, incluir a todas las personas de la diversidad, todos los grupos sociales, en fin, no sé, es muy emocionante tenerte y aquí estamos. Muchas gracias, Juan. O sea, qué honor tenerte de verdad. Muchísimas gracias, no sabes la emoción que me causa estar contigo. La historia es historia, Juan, de verdad, qué honor. Una hermana de la lucha, una hermana de la lucha. Sí. Muchas, muchas gracias. Con qué cerramos, Juan? Esta, Bueno, yo cierro, sí, yo cierro con, siempre que cierro con una nota de optimismo, o sea, no hemos perdido nada, todo lo que hemos hecho ha sido ganancia, ¿sí? Aunque sea pequeñita, y hemos participado muchos, miles a lo largo y ancho del país, ¿no? Inspirados por los movimientos, por los militantes, por las acciones que hemos hecho, por las producciones que se tienen, eh, y por esta asunción, por este tomar, atraer a sí mismos, sí mismas, la necesidad de rescatar nuestra dignidad y de buscar el bienestar de todos los que somos como nosotros. ya no hay Pues nada. gracias y cuando gustes organizamos la de las producciones, o sea que es Wow, sí, cuáles son, es una cauda impresionante de producciones a partir de la apertura, sí, sí, sí. sí. Ujú. Perfecto, lo organizamos. Pensemos en un jueves de un mes y tú me dices y nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Claro que sí. Y muchas gracias a quienes estuvieron participando y gracias a ti, Alma, a toda la gente que Hombre, nos apoyó. gracias, Gracias, gracias. gracias por estar aquí. Se salió Cuauhtémoc y otras personas. Un abrazo. Gracias, Juan. Es Gracias. un honor de veras, un gran honor. Gracias, Juan. Muchas gracias.